Good Purpose presenta El lado humano de las empresas, un espacio de crecimiento profesional. Bienvenidos a un nuevo episodio de El lado humano de las empresas, donde conversaremos sobre cómo las organizaciones pueden alcanzar sus resultados y simultáneamente cuidar de su recurso humano, tomando acciones en forma consciente, promoviendo el trabajo sostenible, estableciendo las dinámicas internas, las conversaciones y los procesos que día a día soportan e impactan positivamente a las personas, los resultados y la cultura organizacional que se construye. Como siempre, me acompaña el equipo de Good Purpose. Desiree, Joaquín, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Hola Gaby. Encantada de estar acá reunida nuevamente. Hoy hablaremos de dos prácticas indispensables en las organizaciones: el feedback y la escucha activa. El verdadero liderazgo entiende y comprende que la calidad de las conversaciones, las instrucciones y la valoración de los errores va más allá de hablar bien. Entonces, para comenzar, podemos hacernos dos preguntas. ¿Escuchamos de verdad a las personas con las que trabajamos? ¿Cómo aplicamos el feedback, sobre todo cuando las cosas no salen como esperamos? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Deciré, para ti, ¿qué significa realmente escuchar de manera activa? Muy bien. La escucha activa implica presencia, implica intención y apertura en nuestra actitud y en nuestro comportamiento. Se trata de escuchar sin interpretar lo que el otro está diciendo. Olvidarnos de nuestras ideas, creencias, puntos de vista, prejuicios que podamos tener y concentrarnos en realmente escuchar. El objetivo final es transmitirle al otro que su mensaje importa y que te interesa. Ya luego puedes intentar validarlo siendo empático para ayudar a que crezca el vínculo. Cuando las personas sienten que pueden hablar sin ser juzgadas, sin ser interrumpidas, se fortalece la confianza, la cual es un pilar básico para sostener cualquier equipo de trabajo, cualquier organización, cualquier relación de amistad, cualquier relación de pareja. Súper importante la confianza. Cuando aplicamos la escucha activa, además de atender a las palabras, también valoramos y apreciamos señales como el tono de voz, las pausas, los gestos o incluso signos de cansancio o de frustración. Un buen líder que escucha activamente puede detectar ciertos problemas y contribuir a resolverlos a tiempo, antes de que escalen. Algunas situaciones que son muy comunes en las organizaciones, por ejemplo, un equipo de trabajo desmotivado, un proyecto que está estancado o una persona que está frustrada o agotada y que necesita apoyo emocional. Son cosas que podemos darnos cuenta a tiempo y ayudar a que mejoren si aplicamos la escucha activa. La escucha activa también incentiva la creatividad, ya que las ideas que normalmente no se expresarían encuentran un espacio seguro y surgen. Se genera entonces un círculo virtuoso, ya que cuando alguien se siente escuchado, escucha mejor a los demás y así se va promoviendo una cultura de respeto mutuo y de colaboración constante. Vamos a hablar como de algunos tips, algunos consejos prácticos para mejorar la escucha activa. Lo primero es mantener contacto visual con la persona, evitar las distracciones. Además, escuchar sin interrumpir. Esto es clave. Muchas personas piensan que la escucha activa es tratar de entender al otro o tratar de ser empático con el otro. Pero es que a esto no podemos llegar si nos distraemos. Cada vez que la persona está diciendo algo, incorporamos nuestro pensamiento y empezamos a razonar lo que nosotros creemos que debería ser y empezamos a pensar en una respuesta. Por eso se llama escucha activa, porque estamos activamente dedicados únicamente a escuchar y no a ir pensando lo que vamos a decir luego. En muchas discusiones, típico en las discusiones de pareja, el otro te está diciendo algo y ya tú estás como un avión rapidito pensando en la respuesta. Eso es todo lo contrario de lo que estamos sugiriendo aquí. Cuando escuchas activamente, no interrumpes y muestras ese genuino interés por lo que el otro dice. Observas el lenguaje no verbal. Evitas los juicios al emitir cualquier respuesta. O sea, una vez que, porque imaginémonos que es una conversación, alguien habla, el otro responde, el otro vuelve a hablar. Si en la medida que respondemos, lo primero que emitimos es un juicio, ya se cae el proceso. Tenemos que volver al comienzo. Entonces, repito, mantener el contacto visual, escuchar sin interrumpir, observar el lenguaje no verbal, evitar los juicios. Luego que la persona habló, podemos resumir repitiendo lo que entendiste en la medida de lo posible usando las mismas palabras que tu interlocutor.
para asegurarte de que captaste el mensaje correctamente y para demostrarle al otro que estabas plenamente dedicado a eso y que recuerdas las palabras exactas que utilizó. Si hacemos esto, podemos mejorar muchísimo nuestra comunicación en general, porque vamos a ser más conscientes de lo que el otro dice y también vamos a ser más conscientes de lo que nosotros decimos. La contribución al tema puede suceder al proceso, o sea, podemos hacerla más adelante. Hacemos el proceso de escucha activa y luego podemos decir nuestro aporte, nuestra contribución, pero también puede dejarse para después. En muchas ocasiones conviene reflexionar antes de emitir una respuesta acertada. Si estamos hablando de un tema realmente complicado, agudo, quizás es mejor solo escuchar, repetir las palabras que el otro usó, asegurarnos de que esas fueron las palabras, asegurarnos de que escuchamos correctamente y no dar una opinión en ese momento o una respuesta, sino darnos el tiempo de reflexionar para no meter la pata. Recordemos que al escuchar activamente transformamos el proceso de comunicación en oportunidades de conexión, de aprendizaje y de crecimiento. Esto contribuye a fomentar la confianza y el vínculo entre los miembros de un equipo y entre los miembros de una organización. Desi, escuchándote, me surge una inquietud y quisiera preguntártela directamente. Y es que muchas veces cuando entablamos una conversación, no hemos terminado de contar la historia o lo que estamos narrando cuando la persona se anticipa a dar una respuesta. Escuchándote, me viene este interrogante. Entonces, esa persona no nos estaba escuchando activamente porque quiere responder antes de tener como que el cuento completo. A ver, puede ser que la persona esté escuchando activamente, pero quizás no logre mantener la atención durante toda la narración de la historia. Puede ser que esa persona, sus ganas de aportar algo, desde el punto de vista, a veces desde el ego, pero a veces simplemente es de la complicidad, de darte a entender que está de acuerdo o que hay una complicidad, que te entendió, quiere aportar algo y entonces interrumpe. O puede ser que la persona no te está prestando atención realmente, no tiene ni idea de lo que estás diciendo. Eso lo podemos ver si tú terminas de contar una historia y la persona te hace una pregunta que no tiene nada que ver con la historia, claramente te das cuenta que no te estaba escuchando. Un poco eso es lo que pasa a veces con los jefes, que quizás no tienen el tiempo, no se toman el tiempo, un empleado les está contando algo y ya ellos les están dando una respuesta. ¿Qué siente el empleado? Que no le prestaron atención, que sus palabras quedaron en el mar, que sus palabras se fueron por el caño. Y si es así, en una próxima oportunidad quizás no vamos a querer expresarle la historia completa al jefe. Y ojo, no siempre es así, puede ser al revés. Puede ser un jefe que se está explicando bien y unos empleados que le cortan rápidamente el tema. No siempre la cuestión es de arriba hacia abajo, puede haber diferencias. Y me parece que es importante que señales eso porque en el caso de un líder, él tiene que realmente entrenarse y tener la disciplina de entender y comprender la importancia de la escucha activa porque es un mecanismo de conversación que existe entre los dos y de la paciencia para poder lograr esa conexión que es importante a la hora de discutir temas, recibir información, verificar situaciones. De lo contrario, un poco lo que dice Desiree, queda en el aire lo que está pasando. Tú no sabes si realmente hay una comunicación efectiva porque no hay una recepción activa. Es decir, un líder tiene que tener como disciplina entender que la escucha activa forma parte del liderazgo adecuado. A ver, esto es una habilidad y como todas las habilidades, pues se puede desarrollar y como todas las habilidades, en la medida que practicamos, mejoramos y somos por lo tanto más rápidos, somos por lo tanto más eficientes, somos por lo tanto, se nos hace más fácil. O sea, quizás como lo estoy explicando puede parecer una tarea súper complicada, pero empecemos aplicándolo para las conversaciones difíciles o para los temas peliagudos. No necesariamente a todas las interacciones del día a día en una empresa, pero para los temas, las conversaciones que nosotros ya anticipamos que pueden ser importantes o que pueden traer alguna información en conflicto,
lo podemos empezar a aplicar. Y como les digo, lo vamos aprendiendo. O sea, llega un punto, por lo menos yo que soy psicóloga, que esto es en mi día a día en terapia, a mí me sale completamente automático. Sobre todo repetir exactamente la palabra que la persona dijo. Si la persona dice, me siento abrumado, le puedo repetir, veo que te sientes abrumado. Pregunta, ¿también te sientes cansado? Porque es una manera de conectar, de hacer una conexión inmediata, de darle a entender al otro que tú sí estás enfocado en lo que te está diciendo y no interpretando. La interpretación cabe para otros momentos, en terapia para otros momentos y de igual manera en las organizaciones, pero explicándoles claramente lo que es la escucha activa, no se trata de interpretar, no se trata de conectar con el otro como la empatía. Bueno, me voy a poner en sus zapatos y voy a tratar de sentir lo mismo que siente. No, se trata de oír, de escuchar, de solo concentrarnos en eso. Y este tema es muy importante no solo en lo personal, sino también en lo organizacional, como mencionó Joaquín, y el tema de la escucha activa es vital para el feedback y como oportunidad de aprendizaje. Creo que Joaquín es experto en este tema y nos podría comentar algo acerca de esto. Gracias, Gaby. Sí, ciertamente la escucha activa va acompañada de un tema que es el feedback como una oportunidad de aprendizaje y conectar con esa importante acción que es la escucha activa. Antes de hablar un poco de lo que es el feedback, vamos a hablar en términos del feedback como palabra que viene de la ingeniería y se trata de un proceso en el cual se mide y observa el resultado obtenido para luego compararlo con el resultado esperado originalmente en ese proceso. El objetivo es observar señales, respuestas, ruidos en la información y posibles distorsiones para proceder a regular ese procedimiento, tomar medidas para corregir o mantener las acciones y los resultados que se quieren. Todo esto, por supuesto, desde la ingeniería con el menor gasto posible de energía y logrando que se cuiden los recursos con esas acciones. Esa palabra ha pasado a las organizaciones, pero comúnmente se habla del feedback, pero no se aplica de la forma adecuada que tenemos desde la ingeniería, sino más bien algunas personas lo utilizan como una oportunidad para criticar y culpar a las personas y a los procedimientos. Debemos volver a su uso original y entenderlo como una oportunidad para observar y comprobar resultados y a partir de allí crecer y hacer las acciones que permitan aprender y evitar lo que está sucediendo en el futuro o mantener lo que está sucediendo en el futuro porque es lo esperado. Entonces, el feedback es una forma, junto con la escucha activa, desde el punto de vista de los humanos, de comunicación, que en el aspecto de un líder sirve para compartir de manera clara lo que está funcionando y reafirmarlo en relación al patrón esperado y comparar o verificar lo que se puede mejorar o ajustar porque no se observa qué es lo que se esperaba en ese resultado. Entonces el feedback hacia la persona no busca señalar errores, esa no es la intención como tal, sino generar aprendizaje para tratar de ver, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? No para tratar de tener razón y criticar, sino de ayudar a la otra persona, de ayudar a los procedimientos, de ayudar a crecer el resultado del equipo y del trabajo y mejorar. Un feedback consciente es claro, no se confunde, es respetuoso y es oportuno cuando se dirige a una persona y se enfoca en los comportamientos observables, no en etiquetas que se le ponen a las personas. Se da desde la responsabilidad, no desde el ego o desde la descarga emocional. Yo sé cómo tú eres, por eso es que siempre te critico. No. Y es importante algunos consejos para que ese feedback que le damos al humano realmente aporte. Primero, tal y como ya hemos conversado, y creo que de alguna manera ustedes dos lo han señalado en otras conversaciones que hemos tenido, el feedback debe ser sobre conductas, no sobre la persona. Hablar de hechos específicos, no emitir juicios, tratar de evitar. Además, debe ser oportuno, no en cualquier momento, no acumulativo. No, no, no. El feedback funciona mejor cuando es cercano a lo que ha sucedido, al hecho, a lo que se está observando. Y a veces hay que guardarlo, pero no guardarlo durante semana para usarlo como una herramienta de crítica o de presión o de castigo, sino tenerlo disponible para usarlo como una visión de lo que pasa y cómo vamos a salir de esto, no para transformarlo en reclamos emocionales que algunas personas simplemente
no están preparadas para recibir un impacto de ese tipo. Después, tiene que ser un equilibrio entre lo que se quiere corregir y reconocer lo que sí está adecuado. El feedback no es para señalar solo errores, es también para reconocer lo que está funcionando según los parámetros esperados, según lo que se deseaba obtener del proceso. Y en el caso de un humano, reforzar sus conductas positivas y generar aperturas cuando luego hay algo que ajustar en su conducta o en sus procesos como los está desempeñando. Me parece Ey, súper interesante, Joaquín, estas dos cosas que acabas de nombrar. ajá, El hecho de que tiene que ser algo oportuno, más cercano al momento. Yo como empleado lo he vivido en algunas organizaciones que cuando el jefe se molesta contigo por alguna cosa, te saca una cosa que pasó hace muchísimo tiempo, te dice que te va a hacer un feedback, te reclama algo que ya no tiene sentido porque ya se ha corregido o porque ya, digamos, el tiempo lo sobrepasó y aprovechas esa oportunidad para hacerte una descarga emocional. O sea, un jefe que está molesto contigo te llama a la oficina, te dice que te va a hacer un feedback y no te hace un feedback sobre lo que estás haciendo en el momento, sino lo que hiciste hace 6 meses, pero para aprovechar de descargarte. Entonces, eso que dijiste del equilibrio entre corregir y reconocer, un jefe que no te da reconocimiento por lo importante, por las cosas que sí estás haciendo bien, sino que de una va solamente a lo negativo, creo que no está usando el feedback correctamente, aunque maneje el término entre comillas y lo nombre, ¿no? Lo acuñe. sí, es que hay una confusión. En ingeniería, imagínate, tú tomas el resultado de la señal y observas y tratas de hacer una corrección, pero no tratas de hacer una corrección emocional, tratas de hacer una corrección del proceso para mejorarlo, para gastar menos energía, para evitar el ruido. Y al pasarlo a hablar de los humanos, si se habla feedback en términos de no entender que eso es para mejorar, no para castigar, bueno, no tiene sentido eso que te hacía un jefe que te guarda una cosa para después sacarlo emocionalmente. Y es importante entender eso. Por ejemplo, preguntar antes de afirmar, es decir, abrir un diálogo, preguntas no para que generar una conducta defensiva, sino para observar qué es lo que viste, cómo viste esa situación, qué crees que podrías hacer distinto, cómo podemos mejorarlo. No para castigarlo emocionalmente o criticarlo o decirle, yo sabía, tú eres un poco tener el cuidado tanto de la forma como el contenido, porque a veces se entiende el feedback como una simple crítica. No, no, el tono, el momento, el espacio, todo eso importa. En ingeniería importa muchísimo. No se puede hacer feedback de un proceso cuando ya explotó la máquina. Ya el feedback ahí es post-mortem. El feedback es en el momento. Se revisa lo que está sucediendo para hacer correcciones, ajustes para la mejora, para la comparación, no para la destrucción. Y un buen feedback pierde valor si se trata simplemente desde el punto de vista de criticar a alguien en público, hacerlo con ironía o hacerlo en tono de enojo. ¿Por qué? Porque el feedback no es para dañar, es para mejorar, para corregir, para que los procesos rindan y cumplan lo que se espera en mejores condiciones. Por eso, ser claro y específico, describir las acciones en el caso de un humano que se esperan de él, entender si se le explicaron, ver cuál fue el entrenamiento, explicarle la razón de su importancia, el impacto que tiene en cualquiera de sus decisiones, un tema que hablaremos después, por ejemplo, con el caso de la confiabilidad humana en una acción, porque la claridad hacia las personas reduce la ansiedad que sufre cuando le estás haciendo una observación y sobre todo si lo comprometes y si lo respetas, tienden a aumentar el compromiso de esa persona en la participación de lo que se le está pidiendo. Y generalmente todo este paquete que hemos hablado cierra con una acción cuando se hace un buen feedback y la acción es llegar a un acuerdo sobre lo que se espera, lo que se hará distinto, que apoye y que respalde lo que se necesita revisar desde el punto de vista de mejorar los procesos. En ingeniería, el feedback lo que hace es buscar mejorar, evitar errores, pero no para juzgar a la máquina, imagínense, es para conseguir lo que se espera de una comparación entre lo que debemos obtener en el resultado final de un proceso. Así que es muy importante esa aclaración que tú hiciste, Desiree, muy, muy importante. Me encanta que hayan hecho esta aclaración y explicado lo que es realmente un feedback, porque creo que la realidad es diferente y cuando nos citan a todos en la empresa para un feedback, realmente uno sabe que es un reclamo o que algo malo pasó y no se aplica tal cual y como lo está explicando Joaquín.
Pues antes de continuar, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones en la campanita para que estén alertas a los nuevos episodios. No olviden dejar su like, comentario y compartirlo, porque esto no solo nos ayuda a crecer, sino que también nos permite seguir creando contenido que aporte valor real a las personas y a las organizaciones. Recuerden que esto es un emprendimiento y sus interacciones nos ayudan muchísimo. Pues dicho esto, y ya que abordamos el tema de la escucha activa y el feedback, me gustaría tocar un tema fundamental y es qué ocurre cuando no hay ninguna de estas, cuando no se aplica. Porque ante la ausencia de la escucha activa y el uso del feedback como estrategia para culpar o criticar los errores, genera miedo en las personas y en el equipo. Y este miedo repercute en muchas conductas. Las personas se callan, dejan de compartir sus ideas, aparecen las dudas, los problemas. Buscan hacer lo mínimo para evitar asumir riesgos y huyen de las responsabilidades. Es decir, se pierde totalmente la iniciativa y se ocultan las situaciones apagando de cierto modo el aprendizaje. Este miedo con el tiempo genera frustración, incrementa la desconexión, genera confusión y todo esto termina afectando la cultura de aprendizaje y productividad de las personas y de la organización, porque tienen miedo a que si hacen algo y fallan, las tiendan a culpar automáticamente. Entonces, vamos a mencionar algunos consejos que pueden ayudar a que esto no suceda. El primero de ellos sería fomentar conversaciones regulares donde se escuche de verdad, sin interrumpir ni juzgar y orientadas a entender lo que pasa. Que ese líder se tome el tiempo y se siente con su equipo a escuchar las situaciones y las vivencias del día a día. Dar el feedback siempre con respeto y reconocer lo que funciona, así como lo que se puede mejorar fomentando el aprendizaje, que sea una conversación recíproca de parte y parte, como ya lo mencionamos anteriormente, sin señalar culpables, sino evaluar el procedimiento para, si hay un error, buscar las soluciones. También validar las emociones y reconocer el esfuerzo del equipo, porque esto fortalece la confianza y la participación. Cuando a ti te dicen, cónchale, decirle, lo estás haciendo bien, te felicito, tú te sientes motivada y te sientes con ganas de seguir adelante, y esto es en todo. Es importante también monitorear los silencios, porque cuando alguien no habla, allí está pasando algo. Entonces, indagar e invitarlo a expresarse y asegurarse de que su voz sea escuchada, de que si realmente tiene algo que decir, no tema y que está abierto. Pues con esto creo que llegamos al final, chicos. No sé si quieran comentar algo más para cerrar este tema que fue tan sustancioso. Joaquín, Sí, adelante. Gaby, fíjate, la escucha activa y el feedback en los términos en que lo hemos planteado van unidos porque no son sordos a lo que están pasando, sino que entienden que hay una situación y que hay que abordarla. Imagínense, si no hay feedback en ingeniería, muchos de los procesos que ocurren en muchas máquinas y en muchas producciones serían terribles porque no habría cómo corregir los resultados entre lo que se espera y lo que está sucediendo. En el caso de los humanos, esa combinación de escucha activa y de feedback para un feedback hacia el humano, ¿qué es lo que hace? Que el escuchar elimina ruidos, elimina distorsiones, elimina interpretaciones que a lo mejor no eran las adecuadas y trata de ponerse en el lugar de entender lo que sucede. Y el feedback es para reconfortar sobre lo que tenemos que hacer para en conjunto, desde el liderazgo y desde también la persona que hace la situación, resolver el problema, no para castigar, para culpar, para guardar una cosa emocional y vengarse 2 semanas después diciendo, yo sabía, como tú siempre haces esas cosas mal, no sé, ¿qué opinas? Deciré desde el punto de vista de la psicología. Mira, a mí me parece súper importante recordar que ambas son habilidades, tanto el feedback como la escucha activa, y como habilidades se pueden desarrollar, se pueden mejorar. Creo que son habilidades de comunicación y como tal esenciales en las organizaciones y esenciales en todos los niveles de la organización. Hemos hablado mucho de los líderes, pero es que esto es algo aplicable a todos. En un equipo de trabajo, si las personas se escuchan y si se dan feedback positivos, van a mejorar su vínculo mucho más rápido, van a trabajar con una mejor sinergia y los resultados se van a ver.
Entonces yo creo que estas son habilidades que permiten construir confianza y claridad en una organización, y eso promueve una cultura organizacional sana, así que a ponerlas en práctica. Claro que sí, el feedback y la escucha activa van de la mano, así que recuerden que el liderar no es solo hablar bien, también es saber escuchar profundamente y dar un buen feedback. Gracias, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Hasta luego, chao. Esto fue El lado humano de las empresas. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sigue los links en la descripción para conocer más información. Tenemos nuevos episodios todas las semanas. Recuerda activar la campanita de suscripción para seguir creciendo y darle like y dejar tu comentario para saber tu opinión. Este podcast fue presentado por Good Purpose.